Bueno, primero agradecer a todos los asistentes y, por supuesto, agradecer también a Íñigo el haber contado con nosotros y con haber dado un espacio también a la parte de infanto-juvenil y el suicidio en esta franja de población. Primero quería recalcar, bueno, me presento el primero. Yo soy Idir Messián, soy psiquiatra de la unidad de hospitalización de adolescentes y del programa de atención domiciliaria en el Hospital Clínico. Y me acompañan Irene Rodrigo y Marta Sánchez, que son psicólogas clínicas del Hospital 12 de Octubre y del Hospital Gregorio Marañón, respectivamente. Luego las presentaré un poco antes de cada una de sus presentaciones. Y a modo de introducción, sí que quería recalcar algunos datos que se han aportado ya previamente y lanzar algunas ideas. En primer lugar, datos, bueno, aunque a lo mejor ya se os hacen pesados porque hemos insistido todos mucho, pero creo que son datos bastante importantes en cuanto a estadísticas, con respecto a las tasas de suicidio. Con respecto a la población infanto-juvenil, estamos hablando, se decía antes, ¿no?, de 75 suicidios en los datos del año 22. Esto supone un 40% más en cuanto al aumento del año previo. Por cada suicidio consumado se estima más o menos que suele haber entre 100 y 200 intentos de suicidio. Hay un claro aumento también en los intentos de suicidio en la población preadolescente, que es uno de los datos que más se están preocupando a nivel general en cuanto a las tasas de los últimos años, último lustro especialmente. Y ya a nivel práctico, por ejemplo, en los datos que tenemos nosotros ahí en el Hospital Clínico, 3 de cada 4 ingresos, el motivo de ingreso acaba siendo o bien una ideación suicida o bien un intento de suicidio. Es decir, el 75% de lo que atendemos en la planta de hospitalización está relacionada directamente con el comportamiento suicida. La pregunta que uno se plantea es la pregunta que se planteaba también la doctora Marina Díaz-Marsá previamente, ¿no? Es ¿qué hace falta para que se inicie un plan estatal, un plan nacional para la prevención del suicidio? Porque esto es una reclamación que lleva tiempo presente. Han pasado gobiernos de diferentes signos y siempre se habla de que esta legislatura sí, este año sí, pero nunca acaba de llegar. Entonces, bueno, es como una pregunta que yo creo que todos los profesionales de salud mental tenemos siempre en mente de, bueno, están transferidas las competencias y se hace una actuación clínica desde las propias comunidades, a veces desde los ayuntamientos, pero ante una situación como la que estamos viviendo en cuanto a lo que significa el suicidio en esta sociedad, no se articula a nivel estatal un plan que recoja esa dificultad. Quería también brevemente exponer 3 ideas básicas antes de dar paso a mis compañeras. La primera recogiendo una intervención que se ha hecho previamente y a la que se nos emplazó luego para contestar y que tiene que ver un poco con todos los cambios que han sucedido en las 2 últimas décadas, yo diría, y cómo eso acaba repercutiendo en los adolescentes y en los niños y niñas de hoy en día. A mí el término que ha mencionado antes la asistente de generación de cristal, pues no me gusta nada, la verdad. Porque ellos son la generación de cristal y no los boomers, que se están quejando, ¿no?, constantemente. Es que al final sí que tengo la sensación de que es muy fácil señalar a los adolescentes, a los niños y a las niñas como, ay, qué mal vienen estas generaciones. Como si las generaciones adultas no tuviéramos nada que ver y la sociedad no tuviera nada que ver en los comportamientos que están teniendo. Entonces, señalarlos de esta manera creo que acaba siendo bastante perjudicial y que en cierto sentido hace como que los adultos nos podamos lavar un poco las manos. Es como, no, son ellos los que tienen el problema, ya digo, como si no tuviéramos influencia en toda esa parte. Cuando lo que realmente se está viendo son unos cambios sociológicos, unos cambios relacionales, unos cambios generacionales bastante grandes. Es decir, creo que hay una brecha generacional que espero que se vaya reduciendo en las siguientes generaciones, pero creo que hay una brecha generacional bastante importante con respecto a las generaciones más mayores y las generaciones más jóvenes. Y eso acaba influyendo en cómo se perciben esas propias generaciones, además de cuestiones que yo creo que todos tenemos presentes, como el mundo líquido, el cambio relacional, el cambio de vida, ¿no?, y de expectativas vitales que están teniendo.
en cuanto a lo que se pueden plantear, a futuro laboral, al futuro acceso a vivienda, todo eso está presente en su día a día y una presión en cuanto a lo que se ha convertido en una sociedad en la que cada vez todo es más competitivo, en lo que se prima más una sociedad del rendimiento, para el día a día también de estas generaciones. Hace mes y poco, mes y poco, fue la EBAU, fueron las pruebas de la EBAU. Lo que se está convirtiendo en cuanto a nivel de presión la EBAU no tiene absolutamente nada que ver con lo que mi generación, bueno, nuestra generación, pudo vivir. Es decir, la necesidad de sacar una determinada nota que está completamente inflada con respecto a, por ejemplo, lo que nosotros tuvimos que vivir es enorme. Y eso, en primero y en segundo de bachillerato, lo estamos viendo, el cómo afrontan un estrés tan grande. Entonces, yo creo que también es algo que requeriría una reflexión colectiva en cuanto a cómo como sociedad estamos manejando esta crianza de las nuevas generaciones y este acceso a los diferentes sitios que están teniendo las nuevas generaciones. La segunda idea que quería transmitir tiene que ver con algo que también ha salido antes, ¿no? Y es que muchas veces el comportamiento suicida, yo lo haría más extensible también incluso a las propias autolesiones, no deja de ser una expresión para ellos y ellas de petición de ayuda y de expresión de un malestar. Es un poco la forma que muchas veces tienen de poder expresar elementos que de otra forma les es mucho más difíciles. Estamos hablando de situaciones de maltratos, de situaciones de abuso sexual, situaciones de acoso escolar, e incluso de situaciones también de una expresión psicopatológica de enfermedades mentales, muchas veces a través de las propias autolesiones o del propio intento de suicidio, lo que acaba revelándose es una anorexia, un trastorno obsesivo, un episodio depresivo que de otra manera no han podido transmitir o el entorno no lo ha podido ver. Y yo creo que esto se suma también a una situación que, por los datos que también se han aportado, yo creo que todos podremos tener en mente, y es la normalización que se acaba ya haciendo en estas generaciones de este tipo de comportamientos. Es decir, las autolesiones, se daban datos antes, creo que de un 30% de población general en la que en algún momento se han autolesionado. Los datos de autolesiones que tenemos, por ejemplo, en hospitalización, se elevan hasta un 60% de los pacientes. Es decir, hay una vivencia de lo que significa una autolesión o un comportamiento suicida de una manera mucho más normalizada de lo que podíamos tener generaciones previas, porque forma parte de su día a día. Y yo creo que es otro elemento que también tenemos que tener en cuenta. Y la última idea, por último, es recogiendo también los propios parámetros de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En cuanto a prevención. La prevención para suicidio y en general para todo tiene que estar implicado todos los agentes sociales. Es decir, la prevención no puede ser exclusiva de educadores o de profesionales sanitarios. Sí, evidentemente, tanto los educadores como los profesionales sanitarios tenemos una labor bastante importante en cuanto a políticas preventivas, pero la prevención en sí tiene que partir desde todos los lugares, ¿no? Desde la propia familia, las amistades, la pareja, digo, los profesionales, también las instituciones más gubernamentales. Y también, y enlazo un poco con la primera presentación, las propias redes sociales, ¿no? Es decir, no tanto en cuanto a cómo podemos educar a estas generaciones en el uso de redes sociales, que evidentemente hay una labor que todos tenemos que hacer, cada uno desde nuestro ámbito, sino incluso también desde las propias políticas empresariales de esas compañías que manejan las redes sociales, pues la posibilidad de acceso que acaban dando, ¿no? Mencionaba antes Íñigo, ¿no? el warning que te sale cuando buscas suicidio. Bueno, y tiene su sentido, lo que pasa es que una vez te saltas ese warning, lo que acabas viendo es lo que te da la gana, porque ahí está absolutamente todo colgado sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Y se establece un poco esa hipocresía de no solo del warning y luego no pasa nada, sino de que sí que se establece cierta censura para algunos contenidos, pero para otros no hay ningún tipo de limitación por parte de las propias compañías. Y yo creo que también deberían estar implicadas en todo este asunto. Pero bueno, con esto doy paso a esta primera presentación de Marta, que es precisamente acerca de redes sociales y su relación un poco en la adolescencia. Y empezamos por ahí. Bueno, gracias a todos por estar aquí. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí. Bueno, y a la organización también por haber contado conmigo para este curso. Yo, bueno, trabajo en un centro de salud mental, la atención es ambulatoria, como contaba Marta, fundamentalmente con población adulta, pero desde hace como un año o así aproximadamente, una parte de mi agenda se dedica a atender a población joven, es decir, a pacientes que pasan
que han sido atendidos en el dispositivo de infantil y que se prevé que necesitan como una mayor atención a largo plazo, pasan a adultos para que sea una población como que no, bueno, que no se pierda, porque se entiende que es población pues más vulnerable. Y un poco como pensando en esta parte de la agenda, como en la población esta, pues fue cuando se me vino a la cabeza el tema de las redes sociales, ¿no? Ya que al final pues la población joven y adolescente suele ser de los principales consumidores de redes y de nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues que podamos plantearnos, ¿no? Pues si estas redes que suponen un riesgo, suponen una ayuda, o qué papel tienen, ¿no? en todo esto. Lo primero, bueno, para hablar de redes sociales hay que hablar sobre todo también, bueno, pues de Internet, ¿no? Y de los cambios que esto ha supuesto pues para todos y de la manera en la que tenemos de vivir, la manera en la que tenemos de relacionarnos, ¿no? Sobre todo, por un lado, la disponibilidad que tenemos de la información, ¿no? Bueno, información que está muy accesible, todo tipo de información a cualquier hora, y también cambios en la forma en la que tenemos de relacionarnos, ¿no? Y en esta última parte es donde entran las redes, ¿no? Entendiendo las redes como un espacio donde uno se crea pues un perfil personal en el poder compartir contenido, ¿no? Contenido que, como decimos, ¿no? Se comparte pues de manera pues masiva, de manera como muy disponible con otros usuarios, ¿no? Y al final pues las redes es algo que está en nuestro día a día, está súper presente y que se ha extendido pues sobre todo en la última década, y sobre todo en población pues al final como más joven, adulta, joven adolescente, que supone pues eso, el 80% de los usuarios de redes suele estar entre los 12 y los 30, donde la mayoría se ve que se sitúa entre los 12 y los 19 años, ¿no? Cuestiones que puedan estar haciendo que esta población sea más consumidora, ¿no? de redes y de Internet. Por un lado, bueno, el fácil acceso que tenemos todos a smartphones, ¿no? Teléfonos inteligentes, ¿no? Y al final pues que la población adolescente pues reporta que la mayoría de ellos se viven como muy dependientes del teléfono, muy adictos. Aquí digo, bueno, adolescentes, y yo creo que todos también, con cualquier edad. Pero sobre todo también, por ejemplo, una cuestión importante vamos a tener en la cabeza de la población adolescente y la población joven es bueno, lo importante que es o lo presente que está el poder compartir con pares, el poder conectarse con iguales, la importancia que tiene para el adolescente la evaluación que recibe, ¿no? O los ojos que le miran, ¿no? Por parte de sus iguales, ¿no? Y todas estas características propias de la adolescencia puedan hacer que sean pues una población al final que está bueno, pues más dispuesta como a estar conectada pues en las redes y en los espacios web, ¿no? Siendo las redes un lugar pues para poder interaccionar con iguales, ¿no? Para poder mantener pues esta comunicación que antes a lo mejor pues sin redes o sin dispositivos móviles, internet, se hacía pues más pues de cara a cara, ¿no? Pero que ahora se hace a través de estas plataformas y que bueno, pueden suponer pues efectos, o sea, puede tener efectos positivos o efectos negativos, ¿no? Según como el uso también, que es alguna palabra que yo creo que se ha empezado como a nombrar aquí, ¿no? En la charla, según el uso que se haga de las mismas. Primero, ¿no? Si nos centramos a lo mejor en qué riesgos puede suponer o qué efectos negativos, ¿no? o qué cuestiones así como más de alarma, ¿no? O que tenemos que tener en la cabeza en cuanto a las redes sociales, ¿no? Se ha visto que hay una asociación positiva entre el uso de redes sociales y depresión. Una vez más, ¿no? Se habla aquí, volvemos a mencionar, ¿no? la depresión como algo a tener en la cabeza, sobre todo como antecedente de la ideación suicida o de la conducta suicida, ¿no? Me llamó la atención que se hizo como un estudio con la red social Instagram, donde se veía que aquellos adolescentes que se comparaban, por ejemplo, con perfiles de extraños a los que seguían, tenían más posibilidad, ¿no? De poder desarrollar pues, un cuadro depresivo que aquellos que solo se comparaban a lo mejor con conocidos, ¿no? Y bueno, también pues más concretamente a lo mejor con comportamientos autolesivos, con métodos letales o maneras de hacerse daño, ¿no? Al final las redes también suponen un espacio donde se da una mayor exposición a dichos métodos y se puede alentar como a una mayor participación de los mismos, ¿no? Por el hecho de que se compartan ideas, vídeos, imágenes, de formas de cómo poder hacerlo, ¿no? Al final un normalizar, como se ha ido mencionando, ¿no? Un normalizar esas conductas autolíticas, autolesivas, o esos pensamientos, ¿no? Pero normalizarlos desde algo como, no me gusta decir malo, ¿no? Pero desde algo que no sería un normalizar, esto nos pasa, esto puede pasar, esto está, bueno, esto es una expresión de sufrimiento, ¿no? Como un normalizar a lo mejor desde la pérdida del miedo, la pérdida del riesgo de estas conductas, ¿no?
Pero bueno, también al final, si yo accedo, ¿no?, a redes y busco contenidos, ¿no?, relacionados con autolesiones, con suicidio, puedo llegar, ¿no?, a esas, pues a esos métodos, a esas formas de hacerlo, pero también puedo llegar a espacios donde pueda recibir ayuda y donde pueda recibir apoyo para todas estas manifestaciones de sufrimiento, ¿no? Pues ya no solo pues las ideas suicidas, ¿no?, sino sentimientos de tristeza, de soledad, ¿no?, y que esa última parte también la podamos tener en la cabeza, y que la mencionaré luego más tarde. En cuanto a esto de la asociación positiva, y algo que se preguntaba antes, sí como que decir que aquí no hay nada que sea A entonces B. O sea, no hay una causa-efecto de todo esto, ¿no? Al final lo que estamos hablando son de asociaciones positivas, aumentos de probabilidades, aumentos de riesgo, ¿no? Porque como hablamos, ¿no?, el suicidio es un fenómeno complejo que involucra como muchos factores, ¿no? Entonces no se puede decir claramente que si yo estoy más expuesto a redes, entonces eso me va a llevar a mí a tener un cuadro depresivo, ¿no? O sea, que todo esto es más complejo y no hay una relación causal directa, ¿no? Vale. Bueno, al final esto también pues me parecía como interesante pues ponerlo para que lo podamos tener en la cabeza. Si hay cambios en las realidades, si hay cambios en nuestro día a día, hay cambios en el lenguaje, aparecen nuevas palabras, aparecen nuevos términos, y con la aparición de redes, con la aparición de Internet, y en consonancia, ¿no?, en relación con el suicidio, aparecen también como nuevos términos, por tenerlos en la cabeza y que nos puedan sonar, ¿no? Por ejemplo, el tema este del net suicide, que pueden ser como espacios, entiendo que pues a lo mejor en Deep Web o algo así, que sean espacios donde se puedan compartir ideas, planes suicidas, entre varias personas, ¿no? A lo mejor que puedan tener estas ideas autolíticas. También los juegos pro suicidio, que yo creo que esto probablemente nos suena a todos, ¿no? El tema de la ballena azul, que se hizo como súper viral hace unos años, ¿no? Y que son juegos al final, pues sobre todo, pues muy como que el público diana, ¿no?, es población adolescente, que por ejemplo en este caso de la ballena azul, ¿no?, tenían que ir pasando como una serie de pruebas, ¿no?, en la que progresivamente se iba aumentando como el riesgo para la salud, ¿no?, de la persona, ¿no?, desde a lo mejor levantarse en mitad de la noche para ver un vídeo de terror, hasta asomarse, bueno, hacerse cortes en el brazo, asomarse en un balcón, como la última de ellas era acabar precipitándose. También como el suicidio en vivo, la transmisión del suicidio en vivo, que también si se busca en Google Noticias tal, salen algunos artículos, ¿no?, en los que hablan de gente, bueno, que transmite el acto suicida a través de a lo mejor alguna plataforma que tenga como la posibilidad, ¿no?, de compartir vídeos en directo, en el que pues a lo mejor el cambio sería, ¿no?, que la carta de despedida, ¿no?, que podríamos conocer a lo mejor así como más tradicionalmente, no existe en este caso, ¿no?, sino que bueno, se está cometiendo como el acto suicida delante como de toda una audiencia, con todo el impacto que se puede tener para la audiencia, ¿no?, en la que se siente pues bueno, que no puede hacer nada para evitar eso que está viendo. Y por último, quería mencionar el ciberbullying o el ciberacoso, que también ya se ha empezado como a mencionar en otras mesas, porque últimamente se ha visto que es casi más prevalente que el acoso tradicional, ¿no? O sea, al final el ciberbullying, el ciberacoso es, bueno, infringir daño, humillación, sufrimiento a una víctima a través de medios electrónicos, como podría ser vía email, WhatsApp o redes sociales. Y tiene una serie como de peculiaridades que voy a nombrar ahora, y que puede ser que que esté siendo como más presente por el hecho de que escapa del control externo que puede tener el acoso, si se hace pues en un medio al final pues como en la vida, ¿no?, y no se hace en la red. Me llama mucho la atención las cifras, que son entre un 10 y un 40% de los adolescentes reportan haber experimentado ciberacoso en algún momento. Y que también que se ha visto que hay una asociación positiva entre este ciberacoso y ya sea clínica depresiva, autolesión deliberada o comportamiento suicida, consumo de sustancias, problemas de conducta, es decir, tiene bastante calado, pero se ha visto que esta asociación positiva se da tanto, ya no solo en la víctima, sino a veces también en el perpetrador del ciberacoso. Y por ejemplo, qué elementos yo creo que sí que es importante que podamos tener en la cabeza, cambian o hacen que el ciberacoso sea diferente al acoso o al bullying que se puede hacer, que no se haga a través de medios virtuales, sino que se haga pues en el día a día, ¿no?, o en la vida, ¿no?
pensemos a lo mejor en Internet o en las redes como un contexto diferente, con sus peculiaridades y características diferentes, que hacen que la comunicación en general, o sea, ya no solo una comunicación violenta, ¿no?, como sería el ciberacoso, sino cualquier tipo de comunicación tiene características diferentes a una comunicación que se podría hacer en el día a día, ¿no? Y son características para poder pensar, porque sí que influyen luego en el efecto que tienen y en la experiencia de victimización que sufre la persona, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, ¿no?, o la permanencia de esa información o de esa comunicación en redes sociales, ¿no? No es lo mismo que yo comunique algo aquí en este momento a alguien a que se comunica a través de redes. Si se comunica a través de redes, el tiempo que esa comunicación, en este caso, pues a lo mejor ese insulto, esa humillación está presente, es mucho más prolongado que el que se hace como en el día a día, ¿no? Aparte de prolongado y permanente en el tiempo, también está mucho más disponible a muchas más audiencias y se transmite, ¿no?, y llega a lugares a los que a lo mejor esa comunicación, si yo la hago aquí ahora en este momento, con los aquí presentes, no es lo mismo que si yo lo hago al final en redes, ¿no?, que está mucho más tiempo la información disponible para el receptor, ¿no? La audiencia puede ser mucho más amplia, llega a distintos lugares del mundo, ¿no? También, el hecho de que la información se comparta muchas veces a través de fotos, a través de vídeos, no tiene el mismo impacto en el psiquismo y en la memoria, ¿no? Y al final recibir contenidos en forma pues de imágenes que en contenido a lo mejor verbal, ¿no? Y algo también que creo como que es importante es como la ausencia de señales físicas, ¿no? Lo que decíamos del control del límite externo que se le puede poner a la conducta y a la conducta de acoso, ¿no? Gran parte también es porque haya señales físicas y que haya señales externas que regulen esa conducta. Es decir, no es lo mismo si yo agredo a alguien en la vida real, en este momento, en el que yo puedo ver qué efecto está teniendo lo que yo estoy haciendo, porque puedo ver a la persona si cambia de expresión facial, qué efecto está teniendo eso que yo estoy haciendo, así yo lo hago a través de redes, que yo no estoy viendo eso y eso no, o sea, yo no estoy viendo cómo le está afectando esa conducta al receptor de la misma, y probablemente pues si hay algo que me pueda limitar de esa expresión, no lo va a hacer, ¿no? Y luego el tema también de que es cuantificable, de que la información, el número de likes, las veces que se comparte una publicación, ¿no? Eso habla también como del impacto de la misma. Cuando eso se hace en el día a día ahora, pues esa parte como que no está, ¿no? Entonces, por tenerlo todo eso en la cabeza, que son cosas que al final cambian la experiencia y puede hacer incluso que la experiencia sea como mucho más dura, ¿no? Pero por no quedarnos solos con la parte así más amarga y más negativa de las redes, ¿no? Y por no caer tampoco en cosas como categoriales de sí, ¿no? Pues también está la parte de que comentaba al principio, ¿no? Que yo puedo buscar medios en los que, o formas en las que hacerme daño o cómo matarme, pero es que a través de esas a lo mejor también llego a lugares en los que se me brinda apoyo, en los que me pueden explicar, ¿no?, lugares a los que acudir para encontrar ayuda, o donde haya otras personas que hablen de que le pasa lo mismo, ¿no?, que a nosotros, ¿no? O sea, esta parte como de preventiva y de ayuda de las redes que es importante, ¿no? Lo que se hablaba de poder difundir cuáles son las señales de alarma, dar información de dónde recibir, de qué recursos de ayuda existe. También el que a lo mejor hay gente que no llegaría a consultar o a la que no podría acceder la información si no es a través de redes, ¿no? La importancia a lo mejor de que se puedan crear comunidades y grupos de apoyo, eso un poco también en la línea de lo del teléfono, ¿no? Que eso sí que puedan ser llevados y moderados por gente que maneja el tema y que sabe el tema, ¿no? Y no por becarios, ¿no? Pero como que esta parte al final de poder poder brindar una ayuda en otro medio diferente al final o sea, ya no solo como en el día a día afuera, ¿no?, sino otro medio al que poder llegar y que lo podamos usar como en nuestro favor, ¿no? Y dar visibilidad pues eso, a expresiones de suicidio que existen, están y hablar de ellas como parte del sufrimiento, ¿no? Y que hay gente que también pasa por eso, y eso también muchas veces pues acompaña y genera como un recogimiento y un arrope, ¿no? Esto es un poco lo que habéis contado antes, ¿no? De que si uno busca a lo mejor suicidio, autolesión en redes sociales, pues yo he puesto Facebook, aunque ya no se usa tanto, Instagram, y a lo mejor lo que era antes Twitter y TikTok. En general casi todas te suele saltar el tema del teléfono del ministerio, ¿no? Y muchas de ellas, la mayoría, te dan una serie como de tips, ¿no? A lo mejor de
en relación un poco a lo del plan de seguridad, ¿no? A qué cuestiones hacer en ese momento de crisis, ¿no? Como pues de tomar tu tiempo, descansar, comentarlo con alguien conocido que para ti sea de apoyo, poder pensar en aquellas cosas que te generan esperanza, ¿no? y que te atan a la vida, ¿no? y que quizás pues, a lo mejor pues, puede servir como un freno a la crisis y a poder direccionar, porque eso sí, ¿no? Todo esto nos suple la importancia de poder tener un tratamiento psicológico, psiquiátrico, bueno, que pueda trabajar un poco lo que hay de fondo a esa idea, ¿no? Bueno, y esto así, buscando un poco qué cosas se podían estar haciendo aquí en España en relación a redes sociales, ampliando un poco más en foco a nuevas tecnologías, pues di con este estudio que me pareció como bastante interesante, que se estaba haciendo en un hospitales y universidades aquí en Madrid, que era básicamente el poder usar pues una aplicación en el móvil para prevenir el riesgo de suicidio a través de tomar distintas medidas, ¿no? Ya sean de manera activa, ¿no? De solicitarle al usuario que responda una serie de preguntas al día, de cómo se encuentra, de su estado de ánimo y estado emocional, y a lo mejor otras aplicaciones que a mí me pareció lo más interesante, que funcionaban como en segundo plano, que a lo mejor se beneficiaban de otros datos que son más pasivos y que toman los teléfonos, pero que no somos conscientes, como la ubicación, ¿no? Si yo siempre hago como el mismo camino de mi casa al trabajo, el tiempo que yo estoy durmiendo, el tiempo que uso el teléfono, ¿no? Todo esto como para crear un perfil tecnológico, ¿no? De cuál suele ser el uso de la persona, cómo suele usar esa persona el teléfono, para ver en qué momentos, si ese perfil cambia, si de repente veo que esa persona pues, no se mueve tanto, no suele hacer los movimientos que suele hacerlo normalmente, si está usando más las redes de lo que usaba en otro momento, si no está usando, por ejemplo, si usaba a lo mejor pues, a WhatsApp para hablar con gente, si hace tiempo que esa aplicación no la usa y está como un poco en contacto con su círculo cercano, pues si pudiese servir como para prevenir un intento, una crisis suicida y implementar pues, estrategias. Y esta era una aplicación, pues si pudiese servir o para tenerla en la cabeza, de la Federación Española de Prevención contra el Suicidio, y que está orientada pues tanto a gente que sufre, que tiene ideas autolíticas, tanto a familiares como también a profesionales, ¿no? Y en cada una de ellas pues te dan diferentes pues, tips, ya sea pues un poco en la línea, ¿no? Del plan de seguridad, de pues poder detectar señales de alarma, tanto para la propia persona sufriente, ¿no? como para los familiares. En la parte del profesional sanitario también habla un poco, pues a lo mejor de escalas, como comentaba Marta, por tenerlos también en la cabeza, ¿no? Como para qué recursos de ayuda puede haber. Insisto, todo esto nos suple como un tratamiento, sino al final es como una puerta de entrada o una barrera. Pues, y esta es la bibliografía, pues sí. Y ya, muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta. Vamos a cambiar y vamos a dar paso a Irene Rodrigo, que nos va a hablar de adolescentes, identidad, colegios y qué lugar ocupa cada uno en ese puzzle. Sí, bueno, yo me uno a los agradecimientos a la Escuela de Verano por cedernos el espacio para hablar de este tema, a los coordinadores por contar conmigo en el curso y a los asistentes por la sensibilidad y el interés en un tema tan importante, que estamos todo el rato hablando de la importancia colectiva de todos para prevenir el suicidio, y es importante, bueno, pues que todos podamos tener cierto interés en estas cosas, ¿no? Entonces, yo un poquito, como decía, soy psicóloga en un programa de prevención de suicidio de adolescentes. No voy a incidir en los datos, que ya hemos hablado mucho a lo largo del curso. Bueno, un poquito sobre todo destacar, como leía, que población adolescente no es una etapa de riesgo para el suicidio. De hecho, aunque tiene unas características especiales, no llegan a ser, conformando casi una tercera parte de la vida esperable, no llega a suponer ni un 10% de los suicidios totales consumados. Lo que pasa es que nos llama la atención que, aunque en general las tasas de suicidio han incrementado, en población adolescente este incremento es aún mayor, ¿no? Se ha disparado, y esto es además en un momento vital en el que no se espera que la muerte forme parte de la realidad. Es la segunda causa de muerte en este momento, por detrás de los tumores. ¿Esto en la clínica en qué se traduce? Pues que si hasta 2020 era anecdótica las consultas en urgencias de niños y adolescentes, por este tipo de motivos, ¿no? Por conductas suicidas, desde 2021 se han disparado, se han multiplicado por 10, por más de 10, y se han mantenido las tasas más o menos estables. Entonces, lo que me gustaría en esta presentación es daros algunas pinceladas de algunas vulnerabilidades específicas de la población adolescente para que nos permitan entender un poquito mejor este tipo de comportamientos. Se habla y se estudia una serie de factores biopsicosociales,
En los biológicos no voy a profundizar, pero bueno, se habla de cambios hormonales en esta etapa vital, de una menor madurez de las vías prefrontales, que se supone que se traducen en una menor elaboración, una mayor impulsividad en esta etapa vital, pero nos vamos a parar en los factores psicológicos y sociales, ¿no? Y la identidad aquí como factor fundamental, porque es una etapa en la que se asume que construimos una identidad personal y hay retos, bueno, esta identidad, digamos, que se construye en la relación con uno mismo y en la relación con los demás. En la relación con uno mismo es una etapa en la que se producen un montón de cambios físicos y psíquicos. Hay cambios corporales, el cuerpo se transforma, uno descubre la sexualidad, empieza a descubrir en qué roles se siente mejor o peor, y si todo este descubrimiento y todos estos cambios no se producen en un contexto que los pueda acompañar y que pueda ayudar a aterrizarlos e integrarlos de una manera, bueno, en la que nos sintamos más o menos satisfechos con quienes estamos siendo, bueno, pues traducen problemas de los que hemos venido hablando, ¿no? De trastornos de la conducta alimentaria, por problemas en la integración de la imagen corporal, disforia de género, con la sexualidad. Y esto sabemos, y han hablado antes en clave de datos, de que son factores de riesgo importantes para el suicidio. En la relación con los demás, en el contexto social, los adolescentes tienen el reto de digamos, encajar o desarrollar también una identidad en el contexto académico. Marta ha contado fenomenal, fenómenos como la marginación y el bullying, que siempre han estado presentes, ahora con las redes sociales se convierten en fenómenos mucho más invasivos, que no se quedan en el ambiente escolar, sino que invaden los muros del hogar, trascienden el instituto, ¿no? A veces al barrio, a veces incluso a nivel nacional, bueno, todo esto que estaba contando también Marta, y que por lo tanto se traduce también en un mayor impacto emocional en los adolescentes. Por otro lado también sabemos que mucha de la sintomatología que acompañamos en salud mental, pues la ansiedad, la depresión, uno de los efectos que tienen es pues, que uno se concentra peor, rinde peor y a veces se produce un fracaso académico que igual si el contexto no puede entenderlo y no puede aprovechar y utilizarlo un poquito como lupa para ver qué le está pasando a estos chicos, se convierte también en un atentado contra la identidad. Además no sirvo para estudiar, no sé, no puedo, no alcanzo. Por otro lado, las redes sociales, que también ha contado fenomenal Marta, en lo que respecta a esta construcción de la identidad, sabemos, y a mí me parece que a veces una imagen lo dice muy claro, ¿no? Que los modelos que nos presentan las redes sociales hace 10 años y ahora no tienen nada que ver. Son mucho más idealizados, mucho más inalcanzables y nos hacen comparar, o los adolescentes se comparan con unas realidades que atentan contra la autoestima de una manera que no se producía antes. Y también se ha comunicado a lo largo de las ponencias el acceso a la información que permiten, por un lado con respecto a los métodos autolesivos, pero también con respecto a la propia, digamos, las propias etiquetas de salud mental, ¿no? Es un acceso muy poco cuidado. Antes hablaba el doctor Arbelli de las guías, ¿no? Y las maneras de transmitir información sobre salud mental, sobre suicidio, sobre psicopatologías. Cuando esta no se transmite de una manera adecuada, un fenómeno que estamos viendo es que muchas veces se convierte como una mala comprensión de etiquetas como el PAS, ¿no? El TDAH, el trauma, que no se comprenden bien y se asumen o se fagocitan un poco como una identidad que también es poco protectora para estos chicos. Y luego, por otro lado, en lo que tiene que ver con la adaptación al entorno familiar, los adolescentes son, por definición, y así tiene que ser, dependientes de sus familias y de sus contextos. Entonces, la gestión emocional que se puede hacer está muy limitada por la dependencia que tienen y por los recursos que tienen también los padres desde sus propias historias personales. Entonces, a veces situaciones comprometidas, pues como situaciones de violencia de género entre los padres, de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, son situaciones con las que es muy difícil lidiar y la gestión emocional se hace muy, muy compleja, ¿no? Incluso la propia psicopatología de los padres, que ya puede ser en forma de trastorno mental o en forma de historias vitales pues también muy complicadas que se traducen en menores herramientas para acompañar a los adolescentes, bueno, pues es algo que es difícil de gestionar por parte de los adolescentes. Y una vulnerabilidad específica que a mí me parece especialmente importante destacar o conocer por lo menos a nivel de población general es que los adolescentes, si ya los adultos a veces tenemos dificultad para comunicar el malestar, los adolescentes tienen una dificultad muy importante a veces para poder dar forma, para poder poner en palabras lo que les está pasando. Y a veces lo que nos pueden verbalizar es la punta del iceberg, ¿no? O datos muy concretos que a nosotros no nos permiten entender en una primera conversación qué les pasa o por qué sufren, que a veces incluso nos pueden hacer juzgar o cuestionar, ¿no? si tiene sentido o no que haya un sufrimiento tal. Y esto yo creo que es algo que les pone especialmente en riesgo, ¿no? Os traigo algunas viñetas clínicas que creo que representan un poquito mejor esto, de algunos de los chicos que hemos visto este último año. Pues una chica de 16 años que venía a la urgencia por sobreingesta medicamentosa y lo que cuenta ella es: mi hermano ha vuelto a dejar
todo tirado encima de mi cama, ¿no? Ha vuelto a dejar los pantalones sobre la cama, yo no puedo más, es que no me deja en paz. Esta chica, esto es lo único que puede contar y lo único que podrá contar, ¿no? Y que no puede estudiar porque está todo tirado. Hasta mucho tiempo después de terapia, donde acompaña desde otro tipo de relación, desde poder trabajar con muchas de las cosas que frenan a veces el poder comunicar, incluso el poder entender un sufrimiento más allá. Y esta chica ahora puede contar que tiene un padre con policonsumo que ha gastado gran parte del patrimonio familiar, una madre con trastorno bipolar descompensada que recientemente había tenido un enfrentamiento con una profesora de esta chica hasta el punto que no la habían dejado volver al colegio. Y esta chica, que tenía un poco la fantasía, con un perfil así muy responsable, de que con las notas iba a conseguir un trabajo que sacase a su familia de esta situación, vive continuamente, ¿no? Como los problemas de la familia invaden su espacio de estudio y no le permiten avanzar. Pero todo esto no se puede expresar, ni al principio, ni seguramente en una segunda, ni en una tercera, ni en una quinta entrevista, ¿no? Otro chico, varón trans, de 16 años, también acude por una sobreingesta medicamentosa, y lo que él cuenta es que no puede más porque su padre no utiliza los pronombres que él necesita, ¿no? Los pronombres masculinos, entonces que no respeta su condición. Pues igual nos puede contar esto y no es hasta mucho tiempo después en consulta que puede hablar de los abusos que sufría por su padre en el pasado, de cómo siente que no le permite un espacio, no le reconoce pues también su propia necesidad. Os traigo una última viñeta, una mujer de 15 años que tras una defenestración cuenta que ya se tira por la ventana porque llevaba mucho tiempo pidiendo unas zapatillas y se las han comprado su hermanastra. Pues igual esto es un motivo que en la urgencia puede incluso generar cierto, si tenemos ahí un como Jesús que no juzga, ¿no? Pero que a veces en un primer contacto puede generar qué poca tolerancia, ¿no? O qué poca... Bueno, esta chica mucho tiempo después puede hablar de que vive en una familia reensamblada, su madre y ella sufrían violencia por parte de un padre que ahora se ha casado con una nueva mujer, que no sufre violencia, igual que la hija que ha tenido con esta mujer, y ella siente continuamente que ella se queda siempre por detrás, ¿no? Y que no merece las cosas que merece su hermana. Entonces, son cosas que, sin entrar a profundizar en conceptos que seguramente nos podrían llevar mucho tiempo, cuando el trauma está presente, en el momento actual, la culpa y la vergüenza forman parte por definición. Y esta culpa y esta vergüenza muchas veces dificultan poder contar, pues igual yo no me siento merecedora de cosas que mi hermana sí, o yo no estoy siendo capaz de cumplir con lo que va a salvar a mi familia. A veces estos chicos han llegado a normalizar situaciones pues, que nosotros podemos entender que generan un malestar, pero ellos pueden conectar con el malestar de la zapatilla, ¿no? O del pantalón, pero no con todo lo que subyace. A veces la capacidad de elaborar en este nivel de malestar es mucho menor, por lo tanto la capacidad de transmitir y poner en palabras de una forma más comprensible. A veces tienen que custodiar secretos familiares en una familia en la que viven, ¿no? Y en la que respetan y a la que quieren. Y a veces hay un miedo desde no sé si puedo confiar en esta persona porque mis figuras de referencia tampoco me han podido salvar, ¿no? Y a lo mejor si cuento lo que me está pasando en clase me va a pasar peor, o si cuento lo que me está pasando en casa, ¿dónde me voy, ¿no? Si mis padres no me están pudiendo cuidar. Entonces, muchos de estos factores a veces se traducen en esto, ¿no? En que lo que nos llega es la puntita del iceberg y con eso tenemos que conseguir bucear. Un poquito por hablaros en datos de los pacientes que hemos atendido el último año en el programa, el 100% de los pacientes que hemos atendido a lo largo del seguimiento vemos que tienen situaciones familiares complejas. No siempre esto es el foco, el problema, ¿no? A veces el problema o el foco del malestar inicial es otro, y las familias no saben acompañar este malestar y por eso se llega a cometer un intento autolítico. No saben, pues también porque lo hacen lo mejor que pueden, pero a veces es muy difícil. A veces nosotros, que lo decís también antes, a veces los profesionales tampoco sabemos cómo acompañar situaciones muy complejas. Más de la mitad, y me ha gustado mucho que Alejandro contaba antes que en su estudio, que seguramente tenga muchos más casos, era más del 90% de estos chicos ya han cometido intentos autolíticos antes, es decir, ya tenían un nivel de malestar grande y no ha habido ninguna demanda de ayuda porque no lo podían expresar. Y hasta un 87% de los casos sufren o han sufrido situaciones de maltrato, de abuso sexual, de violencia de género. ¿Y esto que se traduce? Bueno, en nuestro programa en concreto, pues la mayoría de los pacientes tienen en torno a 15 años. Hay un porcentaje muy significativo de pacientes en situación de transición de género, que nos habla de colocar una identidad, ¿no? en un proceso. Un 42,9% de nuestros pacientes tienen un trastorno de la conducta alimentaria, que nos habla también de estas dificultades a la hora de integrar la imagen corporal. Un 33%, que es una tercera parte, hacen uso de sustancias, que es un porcentaje también muy alto para una edad muy acotada, y un 86% de nuestros pacientes tienen síntomas de estrés postraumático, para que os hagáis un poquito una idea de lo que suele haber debajo de las zapatillas, ¿no? Del iceberg. Entonces, si estamos en una situación en la que tenemos chicos que tienen un malestar que no pueden expresar y una situación de riesgo vital,
Por esto es especialmente importante como conocer o que a nivel de población general seamos un poquito más conscientes de las señales de alarma que puede haber en los adolescentes. Algunas de ellas son no verbales, tienen que ver con cambios en el comportamiento, pues chicos que tendían a salir o a hablar con personas y que tienden a aislarse más, dejan de hacer actividades que disfrutaban, dejan de comunicarse incluso con la familia, ¿no? Dejan de hablar de cosas de lo más banal. Si hay cambios claros, que también contaba antes Marta con las aplicaciones, ¿no? En el sueño, en el apetito, ya sea por exceso o por defecto, pero vemos un cambio claro en los patrones, o gente que empieza a salir mucho y no salía, gente que deja de salir y salía, ¿no? Más los cambios. Un bajo rendimiento académico también como cambio, muchas veces es lo que nos tiene que dar pistas de que algo le está pasando a estos chicos. Cambios drásticos en la personalidad, en el estado de ánimo, incluso cambios a mejor en el estado de ánimo. Un chico que venía estando apagado, triste, angustiado y de repente está tranquilo, nos tiene que alertar de que igual ha tomado una decisión que percibe que le libera del sufrimiento. Entonces también nos tiene que poner un poquito las alarmas. Una pérdida de interés en la apariencia personal, que empiece a incrementarse un consumo de alcohol, ¿no? Por esto a veces cuando empiezan a salir mucho también nos tenemos que asustar. Y desde luego cuando hay mensajes, pues ya sea en las redes sociales, sean mensajes sutiles, ¿no? Que se pueden comunicar en la familia sobre deseos de morir, deseos de querer descansar, de no poder seguir. Y os destaco aquí en rojo la desesperanza, porque esto decía la doctora Díaz Marx al inicio, a veces se ha perdido el lugar de la familia, ¿no? Como que las familias estamos menos presentes. Claro, para que sepamos si un chico no tiene esperanza en el futuro, hace falta que haya un espacio de comunicación en el que nos hable de sus ideas de futuro, y a veces, y en algunas familias, esto está muy comprometido por las necesidades económicas, laborales, no existen estos espacios. Pero esto es uno de los, digamos, de los factores que más nos pueden alertar, ¿no? Si los chicos no tienen esperanza en un cambio, en que las cosas vayan a mejorar, en un proyecto vital. Os he dejado aquí una guía que es de esas que también hablaba Marta antes en su comunicación. La Comunidad de Madrid hace algunas guías, un poco también para uso, que recogen estas cosas, pues varias señales de alarma, algunas indicaciones sobre cómo actuar en función de la población, y nos parece especialmente útil y también poder compartirla para que sean conocidas. Un poquito en general sobre qué hacer, ¿no? Si somos familia o amigo de alguien en quien podemos identificar alguna de estas señales, por supuesto mostrar disponibilidad, no entrar a juzgar, ni esto que decían también antes, ni de valorar, hombre, pero por esto no te puedes querer morir, ¿no? Esto no es porque no sabemos lo que hay detrás. Aprender a reconocer las señales y conocer el plan de seguridad, que os contamos un poquito que solemos crear en terapia, y favorecer mucho una presencia física continua, una supervisión, sin que sea en la medida de lo posible agobiante, pero poder estar muy pendientes y muy disponibles para estos chicos. Por otro lado, fomentar que vayan a terapia, ¿no? Si sois amigos o familiares, que vayan a un espacio especializado donde realmente se pueda trabajar. Y nosotros, simplificando mucho, trabajamos como a dos niveles. Por un lado, trabajamos en crear un plan de seguridad, que decía Marta, ¿no? Un plan de contención de los momentos agudos donde hay más angustia para que no haya un paso al acto suicida. Y por otro lado, que es lo más complejo y lo que nos lleva más tiempo, en entender qué subyace a este malestar. O sea, el poder entender toda esta parte del iceberg que requiere una especialización que es importante poder delegar en un profesional, ¿no? En cuanto al plan de seguridad, que es la parte que solemos compartir también con las familias, nosotros trabajamos con la tarjeta cortafuegos, que es un material así, como un folletito que le damos a los chicos donde vamos construyendo con ellos. Trabajamos con la metáfora de la tormenta, en la medida que les explicamos, claro, cuando uno está en crisis, ya está la tormenta, ¿no? En la tormenta hay un montón de estímulos, está la lluvia, el viento, hay un montón de emociones que van muy rápido, uno no puede pensar. Lo que tenemos que hacer es aprender a identificar las señales que van antes de la tormenta para cuando las veamos poder ponernos a salvo y no dejar que llegue la tormenta donde ya poco podemos hacer. Entonces lo que hacemos con ellos es que aprendan a identificar sus propias señales de alarma, ¿no? Y ellos pues muchas veces cuentan cosas como todo va muy rápido, me veo desde fuera, me pongo muy tenso, me empieza a doler la cabeza. Que aprendan a identificar en qué situaciones ellos están más en riesgo, pues cuando llegan las notas o cuando tengo una discusión en casa, cuando mis padres discuten, algunas situaciones que sabemos que tienen que estar un poquito más atentos a sus señales de alarma. Y cómo van a notar en el cuerpo, en la emoción y en los pensamientos que la tormenta se está acercando. En este momento lo que hacemos es ensayar con ellos pues, algunas estrategias un poquito más de conectar con algo de fuera, que les saque de su propio maremoto emocional y que puedan tener identificadas algunas personas de referencia para ellos que les dan seguridad. A veces, en los mejores casos, pues son familiares o amigos cercanos, y si no están disponibles o el paciente en este momento no se siente capaz de acudir a ellos para poder compartir, pues teléfonos como la urgencia, el teléfono de la esperanza, que permiten un poquito contener. Y en adolescentes usamos también una última página, que es una cosa así como más como en lo concreto, ¿no? A lo que ellos pueden acudir como ancla de seguridad, que a veces es
la foto de la mascota, la pulsera que me regaló el mejor amigo, la foto de mi abuela en mi país de origen, que ha sido mi persona de referencia y la que me aporta como más seguridad, un poquito como para poder frenar el momento de crisis, ¿no? Y esto es lo que compartimos con familiares y amigos para que, digamos, que se adhieran a la vida mientras podemos trabajar en conocer qué es lo que pasa y poner solución a lo que pasa. Que esto es una cosa importante en adolescentes, que muchas veces como que nos limitamos a trabajar con lo emocional, ¿no? E intentamos enseñarles herramientas de gestión emocional y normalmente tenemos que ayudarles a cambiar un poquito la situación para que puedan estar emocionalmente más estables. Y luego también conocer, que también están en la guía y también nos las compartimos, digamos como las herramientas que hay disponibles a nivel comunitario, tanto de información sobre el suicidio de forma pues bien descrita y bien explicada que ayude a la contención, como de muchas veces actividades, organizaciones, pues la Fundación Rafa Nadal, ASPAS, ¿no? Hay una serie de dispositivos sociales que permiten que estos chicos se activen, salgan de casa en un espacio protegido, ¿no? Por educadores, por orientadores, que facilitan la socialización en pacientes que normalmente tienen dificultades para socializar por su propio estado emocional. Entonces, esto es un poquito lo que podemos hacer como gente cercana. ¿Qué se puede hacer desde la escuela? Hemos incidido mucho en el bullying como factor de riesgo y es verdad, es una de las cosas importantes a trabajar en las escuelas, protocolos claros contra el bullying, que incluyan también el ciberacoso y todas las realidades que están apareciendo. Programas de tutoría, ¿no? con más número de orientadores, programas de mentoría, los gatekeepers que hablaba también Íñigo antes, son figuras que permiten estar más cerca de estos chicos cuando hemos identificado ciertas señales de riesgo. Luego la formación de profesores, que me gustaba mucho que decía el compañero antes, que es verdad, ¿no? Como que muchas veces os pedimos actuación sin dar ningún tipo de formación. Nosotros coordinamos un montón con orientadores y profesores y mi experiencia es que normalmente es gente súper implicada, súper motivada, pero sin recursos, ¿no? Sin recursos para saber identificar, sin recursos para saber qué decirle a un chico cuando te está diciendo. Y yo a veces bromeo con mi jefe de que a veces nos vendría mejor quitar alguna consulta e ir a los institutos a hacer un debate de qué necesitáis, qué necesitamos nosotros, cómo podemos. Y es verdad que esto, pues un poquito también como comentaba Edith, tenemos que trabajar en que se protocolice en la Comunidad de Madrid para poder dar soluciones más prácticas, digamos, ¿no? Pero desde luego esta formación como en identificar señales en chicos, porque la posición del profesor, del orientador es privilegiada. Ve a los chicos todos los días, les conoce, se ven cambios. Entonces, que puedan tener un poquito claro y tiempo y espacio mental para identificar este chico no está como estaba, igual necesita una derivación a salud mental, sí que sería algo muy recomendable. Igual que protocolos de intervención, que es verdad que hay muchos protocolos de suicidio. Cuando se identifica que un chico tiene riesgo, hay protocolos sobre cuando tiene que ir a urgencia, pues a veces se les deja salir de clase con un poquito más de frecuencia, siempre acompañados, pero lo ideal sería que estos protocolos sean lo más individualizados posibles, porque a veces cuando un chico dice A hay que mandarle a la urgencia y a veces cuando un chico dice A hay que ayudarle a estar tranquilo con alguien y poder expresar. Entonces esto, claro, se puede en la medida que se permite la coordinación continua con salud mental, si no es muy difícil. Y luego, pues igual desde la escuela también conocer todas estas iniciativas comunitarias que decíamos que hay, porque también es un lugar desde donde se puede recomendar a estos chicos que puedan acudir cuando la cita en salud mental se dilata. Pero al final estamos todo el rato insistiendo mucho como en la necesidad de, en los adolescentes, intervenir más allá de sobre la regulación emocional del adolescente en todo el sistema. Los chicos ni tienen la capacidad de enfrentar muchas veces situaciones a las que están expuestos, ni deberían tener la responsabilidad de hacerlo. Y a veces cuando nos quedamos con me ha dejado los pantalones sobre la cama, intentamos trabajar que te regules cuando tu hermano deja los pantalones sobre la cama, lo que estamos haciendo es perder la oportunidad de ver qué le pasa a alguien para querer matarse cuando tiene unos pantalones encima de la cama y además hacemos un poco como lo que hace el trauma, que es invalidar que te tengas que sentir mal, ¿no? No tendrías por qué sentirte mal por algo así y bueno, esto tiene un potencial de iatrogenia que desde luego conviene cuidar. Que no se nos puede olvidar que son menores y los menores necesitan pues que los adultos podamos hacer un cuidado y un trabajo con ellos. Entonces, la guía que os traigo, no sé si hay ejemplares para todo el mundo, yo espero que sí, si no está disponible en internet y tiene muchos de estos recursos de los que hablamos también en las últimas páginas, ¿no? Pues recursos de comunicación, de ayuda, de dispositivos comunitarios que hay, que me parece que son como información práctica y que es útil conocer para vosotros, para que podáis difundir a la gente que conocéis. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Irene.
Tenemos 10 minutos de preguntas. No sé si alguien quiere intervenir, alguna duda que surja. Sí. Mire, para Marta creo que es. Sobre las redes sociales, igual como nos encontramos en patologías como el trastorno de alimentación, ¿no? Que tenemos a Proana, Promía, Son Princesas, es decir, existe un argot donde ellos hablan, pues se ha detectado como tal, por ejemplo, yo sé que ellos se hablan, pues queremos ser ángeles del cielo, ¿no? Hay grupos, entonces si se ha detectado como tal, pues es una forma también de desenmascarar y estar presente a lo mejor en esos grupos para poder hacer una prevención como tal, porque ellos buscan de todos modos su apoyo, igual como buscan cómo suicidarse, si te metes en la bañera con agua repleta y no sufres, y te cortan las venas, si realmente hay una implicación por ese aspecto a nivel preventivo. Bueno, desconozco que existiese como términos, ¿no? Así en este caso, ¿no? En cuanto a como la idea suicida, pero un poco lo que sí que dicen es que al final el hecho de que vale, o sea, de que se pueda comunicar, aunque sean esos términos, al final también es una oportunidad, ¿no? Para que agentes de ayuda puedan detectar que está habiendo un problema, ¿no? Y que está habiendo una situación de riesgo. Más allá de eso, que si se está haciendo algo como a nivel como estatal, reglado, lo desconozco. La verdad, no sé si los compañeros saben. Sí. No, con lo de Proana, Promía y todo eso, sí que en su momento se vio que se intentó intervenir prohibiendo ese tipo de páginas web, de blogs y demás, que no servía para absolutamente nada, porque se creaban rápidamente otra vez, y en la intervención en los grupos de WhatsApp y cosas así también era súper complicado, porque en el momento en el que detectaban que había alguien sospechoso que no estuviera siguiendo la dinámica del grupo, ¿no? Pues también rápidamente ese grupo se destruía y se creaba otro nuevo, ¿no? Desconozco, perdón, que no sé si vas a decir algo así, pero desconozco si a nivel de suicidio pues pasará similar, que yo entiendo que es esperable también que se espere que suceda, ¿no? Sí, yo no solo en la intervención como tal, sino también una forma de detectar. Yo veo a lo mejor una chica, nosotros tenemos residencia que hay 130 jóvenes, 130 adolescentes, Colombia, yo he estado. Entonces, si hay un argot que, por ejemplo, dice, pues no, a la hora de ellos verbalizar y cómo se dialogan entre ellos, pues no queremos morir, ¿no? Somos ángeles, queremos ser perfume en la sociedad, el buen olor, no sé, son términos y argot que serían interesantes sobre todo para una detención preventiva, es decir, pues mira, pues esta chica ahora está utilizando y es una forma de romantizar, porque en realidad nadie quiere sufrir. Y cuando uno se quita la vida, pues intentar de pasar el dolor lo menos posible, ¿no? Pero sería interesante si existe ese argot, por lo menos es una forma preventiva de acercarnos a nuestros adolescentes, ¿no? O sea, ese argot ha cambiado y cambia constantemente. Es un poco lo que decía Marta, que el problema, si te centras en vamos a prohibir todo lo que lleve hashtag Proana, hashtag Promía, a los 2 meses va a haber otro hashtag que se va a identificar y siempre va a haber algo. Entonces, no sé si es de especial utilidad el enfocar y centrar todas las políticas en detectar ese argot para prohibirlo. Yo lo que sí que he hecho en falta es más presencia institucional en redes sociales, por ejemplo. Es decir, que al final muchas veces el mensaje que se acaba transmitiendo es casi más de censura o de restricción en vez de aprovechar que eso existe y es una realidad, que todos lo tenemos. Es decir, que no podemos ser ajenos a eso. Y que desde las propias instituciones también se creen algo que equilibre un poco ese tipo de mensajes de glamorización del suicidio, de glamorización de la enfermedad mental, con mensajes más científicos y con mensajes más adaptados a que les expongas otro tipo de realidad y que les puedas exponer desde ahí la posibilidad también de ayuda. Y yo sí que he hecho en falta, por ejemplo, ese tipo de intervenciones, que son intervenciones que bueno, cualquiera puede sugerir, pero que quienes tienen que ponerse a ello, pues en este caso son más las instituciones, pues no sé si correspondería al Estado, a la comunidad, pero sobre todo las instituciones gubernamentales. No sé si hay más cuestiones. Quería preguntar brevemente, ¿no? Que como, sobre todo los que estén en programas más específicos y demás, ¿cuánto consideráis necesario esa parte de coordinación o de formación, ¿no? Fuera de
lo de la salud mental, porque a mí la sensación de que me da que se pone todo, ¿no?, en esta parte de los dispositivos de salud mental y demás, y como decía Irene, ¿no?, pues al final los profesores son los que pasan más tiempo con los niños, los padres, entonces sí echáis de menos quizá esa intervención también a ese nivel en la parte de más infancia juvenil. Yo creo que sí. O sea, yo creo que es como la respuesta. Falta tiempo. O sea, falta tiempo para poder coordinar y poder establecer una comunicación más fluida con todos los agentes que puedes tener en mente que vendría bien coordinar. O sea, a veces nos falta tiempo para poder decir, jolín, es que me ha quedado un poco corto en esta intervención, por mucho que hayas estado. Es imposible abarcar todo. Lo que pasa es que dentro de las posibilidades yo creo que sí solemos tener en mente, pues eso, como cualquier mínimo recurso o cualquier cosa que algún compañero o alguna compañera nos sugiere, rápidamente tiramos de eso, porque es importante, pues, el valorar el propio sistema, como decía Irene, del adolescente o del niño, de la niña, a la hora de pensar en lo que le está pasando. Y aunque la intervención individual es muy potente muchas veces cuando lo hacemos con ellos, la intervención sobre todo el sistema es mucho más potente, porque primero les desculpabiliza, no, esto depende solo de ti y como tú no cambies, esto no se va a arreglar. Como no, bueno, hay una parte de responsabilizarles, decir, oye, estamos aquí para ayudarte, cualquier cosa que te pueda ayudar, vamos a estar contigo, pero además de estar contigo, vamos a intentar ayudarte en todo tu entorno, ¿no? Por ejemplo, antes, Jesús, cuando decías lo de la rescatabilidad, ¿no?, a la hora de valorar los intentos de suicidio. O sea, en ese caso, muchas veces en adolescentes no es una de las cosas más importantes el hecho de la rescatabilidad, porque suelen estar acompañados siempre. Es decir, o están en casa, o están en el colegio, o si no están en casa, los padres, en general, saben dónde están o se han interesado por saber dónde están. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es justo, ¿no?, la importancia de ese entorno en las diferentes instituciones, en los diferentes ámbitos, a la hora de poder establecer esa comunicación, esa ayuda, para precisamente que se sientan más sostenidos por absolutamente todo. Sí. Nosotros digo, esto es algo que hemos hablado mucho porque hemos calculado 1 de cada 3 consultas del programa adolescente es de coordinación con recursos de fuera. El orientador, el educador social, servicios sociales y antecedentes. ¿Qué pasa? Que siendo esto así y tiramos un poco por lo bajo, claro, los huecos que tenemos en consulta para coordinación son muy limitados. Entonces, pues como decía Idir, pues mucho tiene que ver con el tiempo libre del profesional, pero desde luego una intervención social y todos los modelos y la OMS, todo lo que describe ahora mismo es una intervención comunitaria, ¿no? Pero tendría que haber más espacios en los colegios, en los institutos, para poder llevar a cabo esta coordinación, porque también ellos tiran de tiempo libre y para nosotros, pero sin duda en adolescentes es fundamental. Y con las familias, de hecho nosotros siempre decimos paciente, familia, coordinación, paciente, familia, coordinación. Yo por añadir una cosa, es verdad que hay algunos centros, por ejemplo en el centro de salud mental donde yo estoy, lo están empezando a instaurar y es verdad que me parece súper interesante porque creo que justo se está empezando a tener como ahora como más presente eso, como la idea de todo el sistema que acompaña al menor, de incluir a la escuela. Y es verdad que desde este curso escolar estaban teniendo pues como un programa como de atención en cole, donde iba un psiquiatra, un psicólogo al centro escolar y sobre todo la labor que hacían era de sostén, de acompañamiento a los profes, sí, sobre todo, ¿no? Entonces me parece algo como que no sé si se estará haciendo como en otros centros, pero que creo que puede ser muy útil y que hacían o sea, con algún paciente, por ejemplo, que yo llevaba, que ya era mayor de edad, pero pues seguía estudiando a lo mejor FP en un instituto en el que justo estaba este equipo, servía como de enlace entre el cole y el centro de salud mental y la verdad es que la labor era muy útil y fomentar ese tipo como de acciones y tal creo que nos puede servir, la verdad. Bueno. Una pregunta, Marta. En el programa este que comentas, el psiquiatra, el psicólogo que va al colegio, ¿hace formación a los profesores o a los chicos o cómo se organiza? Tiene como distintos como programas, no te los sé explicar como muy bien porque no estoy dentro del mismo, pero tienen programas, uno por un lado a lo mejor de detección también allá en el contexto escolar, de evaluación a los chavales que puedan estar a lo mejor teniendo pues eso, como las señales de alarma que hablaba Irene, también programas para aquellos chavales que salen de por ejemplo de un ingreso, ¿no? A lo mejor de un ingreso en planta de psiquiatría y lo que viene siendo pues, el volver, ¿no? a adaptarse, ¿no? al medio escolar después de estar un tiempo ingresado y tal, ¿no? Y todo lo que puede suponer eso, y también a los profes, o sea, hacen así un poco de todo. Es la hora ya. Yo creo que lo dejamos aquí, salvo que haya algo muy, muy breve.
pues lo damos por concluido. Muchas gracias y volvemos a las 4.